Entonces, ahora sí, hola, muy buen día. Bienvenidos a esta última sesión del taller de Product Ownership, donde la idea es completar un poco lo que empezamos a conversar el día martes, que tiene que ver con ir conformando este backlog, en el fondo, cómo ir, como en este rol de Product Owner, ir diseñando la solución con características concretas y con una forma, por decirlo así, ordenada, sistemática, pero también flexible y adaptativa para poder conformar las características típicamente funcionales, pero no es restringido solamente a eso. Dado que ustedes son los pocos que han llegado, 6 que han llegado, muchas gracias de nuevo. Vamos a ir adaptando, seguimos teniendo los tableros, vamos a seguir trabajando en eso. Y quería entonces partir con esto. ¿Cómo conformamos el backlog? ¿Cómo lo priorizamos para finalmente impulsar la generación de valor? Que eso es lo que hemos estado justamente conversando. Hagamos una suerte de resumen. Hemos estado hablando a grandes rasgos, incluso en la sesión del martes, de metas de negocio, que muchas veces cuando tú tienes esta visión, esta conexión con el negocio, tú defines junto a los stakeholders típicamente qué metas se quieren resolver. Las personas, estas personificaciones ficticias que le damos un nombre, le damos unas características de los potenciales usuarios o los potenciales receptores del resultado de la solución que vamos a implementar. Ustedes también hicieron ejercicio en eso y estuvieron definiendo épicas, grandes funcionalidades que estaban asociadas a este concepto del viaje del usuario, de términos prácticos. Por ahí conversamos design thinking, hablamos de la posibilidad de ponerse creativo en esta definición de características funcionales de una solución, y normalmente, si bien es cierto, existe la técnica del story mapping, que es totalmente combinable con design thinking. La diferencia o la característica de design thinking es que impulsa la creatividad, impulsa salirse de los cánones un poco más clásicos de resolver cosas y ver que podamos implementar alguna solución de una forma distinta y a lo mejor apuntar a la diferenciación de la competencia. Y lo último, por supuesto, hemos estado hablando permanentemente de los stakeholders, y esto es algo que a mí me gusta recalcar. Los stakeholders siempre van a existir, incluso cuando uno es una startup, y en el fondo uno es el fundador, uno podría decir, oye, pero no hay más stakeholder que yo que soy el fundador. Sí, pero no. En estricto rigor siempre va a haber alguien más, a lo mejor en el círculo un poco más inmediato, pero no tan estrecho, que va a estar interesado en el resultado, que va a estar observando o a lo mejor va a poder o aportar. Y en ese sentido, stakeholders hay de todo tipo. Un ejercicio que hicimos la semana pasada dentro de la parte de Inception es la comunidad, y en la comunidad aparecen una serie de personajes o de roles que eventualmente van a poder aportar en esta definición funcional, en esta definición de características, y a todos ellos de una u otra manera les puedes llamar stakeholder. No quita que siempre exista un stakeholder más interesado, más cercano, más relevante para efectos del negocio, porque es alguien que tiene el interés. Típicamente, por ejemplo, en Scrum se le dice el cliente, propiamente tal, en Scrum también, pero en términos generales les llamamos stakeholders. Entonces, vamos a tratar de juntar todos estos conceptos, vamos a tratar de empezar con esta última sesión a entender que cómo combinamos todos estos conceptos en una forma estratégica junto con otros elementos que vamos a conversar hoy día. Voy a partir hablando de un concepto que pueden haber escuchado ustedes, que se llama los OKR. De curiosidad, pueden levantar su mano de Zoom por ahí. ¿Habían escuchado hablar de los OKR, Objective and Key Results? ¿Les suena? Sí, ahí Luis Fede dice que sí. Como el KPI moderno. KPI moderno, claro. En la forma hay una combinación. Tú puedes perfectamente combinar justamente KPI, que son indicadores para poder conducir cuantitativamente la medición de éxito, finalmente, pero desde un punto de vista práctico también es importante que OKR es un mundo en sí mismo, en el fondo. De hecho, yo no hace mucho tiempo me tocó participar nuevamente en un curso completo de OKR. ¿Ah? Por lo tanto, es un gran concepto que les voy a resumir aquí, pero lo interesante es que tú puedes combinar, cuando tienes OKRs, cuando tienes
grandes objetivos corporativos, organizacionales, dentro de un backlog, básicamente. Entonces voy a tratar de hacer esa equivalencia de alguna manera. Los OKR tienen esos dos conceptos, digamos, más significativos. Primero, que son resultados clave, y segundo, que son objetivos, es decir, para planteados a personas para lograr crecimiento y mejora en distintos ámbitos, y al ser objetivos evitan ser ambiguos, evitan tener doble interpretación. En el fondo, yo tengo justamente un resultado que quiero medir y lo voy a medir en forma objetiva, ojalá cuantitativamente, y hay unas técnicas de cómo enunciarlos, cómo formularlos, etc. Entonces, son resultados obtenidos por acciones que apuntan a los objetivos estratégicos y son medibles objetivamente. Eso es básicamente el concepto fundamental. Entonces, hay una serie de características que tienen los OKR, pero más que entrar en estos detalles, son el resultado de una acción y tarea, pueden ser simples, y la idea es no declarar más allá de 5 para una persona o para un área por un periodo, porque evidentemente cada uno de esos van a redundar en focalizaciones que tiene ese equipo. Entonces, ¿cómo tratemos de armar un ejemplo en el fondo para poder correlacionarlo? La organización, dentro de su plan estratégico, tiene una meta de negocio. Puede tener efectivamente una meta de negocio concreta. Por ejemplo, lograr que DatSavia facilite el proceso de pagos con múltiples métodos con un solo clic. Al poder, en el fondo, facilitar con un solo clic, de alguna manera estamos apuntando a dos cosas. Uno, que si alguien lo está haciendo desde un smartphone, en realidad no son muchos los clics que tiene que hacer para pagar, y lo que más nos interesa como negocio es que alguien pague, finalmente elija un producto, un servicio y lo deje pagado. Y segundo, para respecto a la experiencia de los usuarios, sabiendo que tenemos usuarios de cierta limitación digital, entonces que esto sea fácil, que un gran botón diga pagar y no tengan que ingresar mayores datos. Eso significa muchas veces que dejamos preasignado un medio de pago por default. Entonces, esa es la meta de negocio, lograr facilitar el proceso de pago con múltiples métodos, con distintas tarjetas, con alguna de las billeteras electrónicas que existen hoy día, pero con un solo clic. ¿Cómo lo transformamos en un OKR? Entonces, para el Product Owner, porque efectivamente esta meta de negocio puede derivar en varios OKRs para distintas áreas, para distintos actores. Por ejemplo, el área financiera podría decir, oye, tengo que habilitar más convenios ahora con PayPal, y ahora no solo con Transbank, sino que con las otras tarjetas Tempo, Match, etc. Entonces, tengo que de alguna manera preocuparme de armar esos convenios. Y eso es un área, obviamente, para el área comercial, el área finanzas. Para el Product Owner que está desarrollando la aplicación, le pueden acordar que este puede ser el OKR. Vamos a implementar al menos tres, por eso dice 3 más, al menos 3 versiones en el trimestre, en las que vamos a lograr apuntar, o el objetivo que tenemos, la meta que tenemos en este OKR, es aumentar la cantidad de transacciones semanales en más de un 10% cada vez. Y podríamos definir qué es cada vez, semanales o por mes, o dentro del trimestre, en el fondo, cosas de ese estilo. Entonces, fíjense que implícitamente aquí tenemos un concepto interesante. Vamos a implementar 3 versiones que apunten a lograr este objetivo cuantitativo, aumentar en 10% las transacciones por semana. Eso significa que no necesariamente vamos a hacer 3 versiones incrementales, sino que vamos a probar la versión 1 y vamos a ver si lo logramos. De repente vamos a hacer cambios, vamos a implementar una segunda versión y vamos a ver si con eso lo logramos, a lo mejor lo logramos, implementamos una tercera versión para poder mejorar o aumentar ese 10% a un 12, a un 15 o a un 20 o lo que sea. Entonces, aquí hay una meta concreta que recibe el Product Owner, y que Product Owner la puede materializar en pedirle al equipo de desarrollo, conduciéndolo, dándole una idea, obviamente indicándole la visión, cómo implementarlo. Entonces, esto se transforma en el backlog, en una historia. En una historia, por ejemplo, la número 42, que se declara de la siguiente forma: como usuario, quiero realizar el pago del carro compra con un solo clic, le puse con un solo clic, que básicamente tiene que haber una certeza y claridad del resultado
¿Y cómo medirlo? Obviamente en transacciones concretadas que efectivamente fueron confirmadas en su pago. Y eso es relativamente simple de medir, pero tenemos que de alguna manera incorporar ese concepto. Entonces, dado que el backlog se compone de esto, entonces, ¿cómo lo vamos a validar? La validación es que vamos a implementar algunos KPI, algunos medidores, algunas métricas específicas que van a ir en evolución y van a ir en comparación o comparando las versiones que vamos implementando de la cantidad de transacciones semanales. Ahí dice el número de TX, un número de transacciones, o eventualmente vamos a agregar una cantidad de errores semanales o de rechazo, no necesariamente de errores, pero eventualmente de gente que llenó el carrito y no compró con un clic, o que le produjo un error. Entonces, desde un punto de vista práctico, esta validación, esta medición, nos permite responder la pregunta si el objetivo se cumplió o no cumplió. Entonces, como ustedes se fijan, hay una lógica entre metas estratégicas que se traducen en uno o más OKR. Aquí yo como Product Owner me hago cargo de uno de los OKR, lo transformo en una historia, en un backlog o en varias, porque efectivamente aquí voy a implementar 3 versiones. Uno va a ser la historia 42, la otra va a ser la historia 57, la otra va a ser la historia 65. Entonces voy a implementar distintas versiones buscando cómo hacer que este clic quede más fácil. Y a lo mejor entre versiones va a haber cosas muy simples. En uno voy a cambiar el botón va a ser más grande y va a decir pague con un clic. En la otra versión el botón va a ser medio redondo y diga pagar. Nada más simple, menos texto, no tengo idea. Ahí evidentemente tengo que ir midiendo y tratando de determinar la evolución. Eso es básicamente cómo podemos transformar esto. Entonces, si tenemos historias, tenemos OKR, las historias ustedes fueron a grandes rasgos derivando de las épicas en el ejercicio del martes pasado. La pregunta es cómo transformamos todo esto en un backlog, y de este diagrama anterior que estábamos hablando de que teníamos el OKR, ya tenemos esto que va en el backlog. Entonces vamos a empezar a aterrizar esto hacia allá. Y esta es la lógica, esta es la dinámica, volviendo a la lógica que estamos hablando, incluyendo o no incluyendo OKR formalmente. Primero, y nótese que el título dice, la dinámica de generación de valor con un producto evolutivo, es decir, es algo que constantemente va a ir mejorando. Tenemos negocio, la visión del negocio, nos juntamos los stakeholders, sacamos las metas derivamos en épica, y de la épica derivamos en tareas, o lo que muchas veces se llaman historias. Ese fue el ejercicio que hicimos el martes pasado. Esto perfectamente le podemos llamar un story mapping, que más o menos en el último ejercicio que ustedes hicieron, tenían como encabezado en un color de tarjeta las épicas, y a continuación empezaban a derivar como una columna hacia abajo distintas tarjetas que eran, le llamábamos en ese momento tareas, pero en la práctica pueden ser historias. Le cambiamos el nombre de tareas y ahora historias, porque típicamente la historia tiene un formato, y no era necesariamente el formato que ustedes tenían. Si me permiten volver a mostrar para acordarnos, en el caso del grupo, ¿cuál es el grupo 3? El grupo 3 teníamos aquí el enrolamiento, y tienen una tarea que se llama el login con Google, login con correo contraseña, login con otras redes sociales, usuario invitado. Entonces, nosotros le llamamos tarea esta porque tiene una descripción muy concreta, muy acotada, muy verbalizada en forma a veces muy genérica. La historia de usuario tiene un formato un poquito más completo, y eso es lo que vamos a hablar, y por eso se hace la diferencia entre el nombre de tarea en este story mapping a una historia de usuario. Obviamente, aparecen por ahí entre medio los OKR. En la práctica van a estar, si estamos incorporando una metodología, un framework de OKR, por supuesto lo incorporamos de una u otra manera, va a alimentar las metas, las épicas y por supuesto las tareas. Pero independiente con OKR, sin OKR, nosotros derivamos de este story mapping que hicimos aquí algunas historias de usuarios, que es obviamente el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Esas historias de usuarios son ideas que eventualmente van a estar ahí, y en algún momento nos vamos a sentar, vamos a mirar las historias de usuarios, el backlog que tenemos, y lo vamos a ordenar por un nivel de prioridad. Lo típico que ustedes que conocieron algo de Scrum o algún tipo de agilidad van a escuchar la prioridad del negocio. Pero yo les voy a contar hoy día, entre otras cosas, también algunas técnicas para generar prioridad objetiva, un poco más objetiva.
¿Qué significa objetiva? Que eventualmente tú tienes 7 stakeholders opinando, que evidentemente aportaron en distintas épicas y en distintas tareas, por lo tanto en distintas historias de usuarios. Y tú tratas de conciliar una visión, una priorización común entre todos. Alguno, un stakeholder del área de finanzas va a tener cierta prioridad que va a ser distinta a la del stakeholder de marketing. Entonces, la pregunta es cómo podemos conciliar esas dos visiones, esos dos, de alguna manera, ángulos de ver el negocio, y eso hay distintas técnicas, y hay una técnica en particular de un nombre bien enredado, pero que efectivamente para mí es la técnica más potente, que se llama el Weighted Shortest Job First. Eso es lo último que vamos a ver hoy día. Es una técnica que pondera WSJF, que es una técnica que pondera cosas importantes con el tiempo o el esfuerzo asociado. Lo que trata de priorizar o lo que trata de privilegiar son los quick wins, las ganancias rápidas. Tratemos de sacar cosas rápidas que generen valor. Puede haber cosas que incluso tú estés valorando mucho más que algunas cosas, pero que se van a demorar 2 meses. Saquemos una que se demora 2 días. Y con eso efectivamente estamos generando. Bueno, hay distintas técnicas, vamos a generar un backlog priorizado, y esa priorización se le dice normalmente que está asociada al negocio, pero en estricto rigor es una combinación de elementos que impulsan cuáles las que deberían ser implementadas primero, y ahí obviamente pasamos al área de desarrollo, al equipo de desarrollo, o el equipo Scrum, como ustedes le quieran decir, a la célula, que de nuevo, quiero insistir, nosotros como Product Owner somos parte integral de esta célula, y ahí sale el Sprint Backlog, que obviamente viene asociado a tareas técnicas. Según lo que van avanzando por sprint, salen los release, las liberaciones de versiones, y esto va realimentando la revisión de OKR, cómo estamos con los OKR, según los KPI que estamos midiendo, cuáles son los aprendizajes. Esos aprendizajes potencialmente derivan o alimentan nuevas metas, nuevos story mapping, nuevas historias de usuario, y esta dinámica cíclica se realimenta constantemente. Si bien es cierto, en este diagrama estoy tomando la dinámica de un proyecto donde tenemos sprints. Efectivamente aquí tenemos un sprint backlog y un release. Pero esto perfectamente, si tú le quitas la parte sprint y el concepto del release, tú podrías hacerlo como una entrega continua, que es el ciclo de ágil cuando ya tienes un producto funcionando y ya tienes un servicio operando. Tú le quieres ir agregando cosas y a lo mejor quieres hacer una liberación cada vez que tienes una nueva feature, una nueva característica, simplemente quieres que esté disponible y que eso evidentemente enriquezca al día siguiente la experiencia del cliente o del usuario para poder finalmente seguir trabajando. Este ciclo integrado, tú perfectamente puedes pasar de este concepto del story mapping, que es lo que hicimos el martes pasado, a un backlog, que es lo que vamos a profundizar un poquito más ahora. No vamos a hacer mucho backlog, pero efectivamente vamos a entender la dinámica. Desarrollar, liberar y aprender, enriqueciendo el proceso con distintas técnicas adicionales. Y ustedes pueden meter aquí en esta conversación de aquí todo el concepto de design thinking. Pueden incorporar desde antes y por supuesto permeando hacia esta capa de trabajo todo el concepto de OKR. Como ustedes ven, son cosas que efectivamente se van enriqueciendo. Y un concepto adicional que vamos a ver hoy día, que es el testing A/B. El testing A/B es una técnica que te permite validar, cuando tú tienes hipótesis que quieres validar. Creo que la compra con un clic puede funcionar súper bien de esta forma o puede funcionar bien de esta otra forma. Mira, no tengo la claridad objetiva de cuál forma es mejor, hagamos la prueba. Entonces, a un grupo de usuarios le mostramos la forma A, al otro grupo de usuarios le mostramos la forma B y medimos los resultados. Vemos cuál fue más efectiva en términos de los objetivos. ¿Cuál logró más cantidad de transacciones durante la semana? ¿Ok? Entonces, esta es como la dinámica que tratamos de hacer, y volviendo al design thinking, el empatizar, el definir, el idear, por aquí donde el prototipar y finalmente el validar, que son los 5 grandes pilares de Design Thinking, están incorporados dentro de Design Thinking, así que de alguna manera esto es algo que lo puede enriquecer, y como yo les decía, les vuelvo a insistir, la única diferencia con un estilo sin Design Thinking es que en este proceso de definir y de idear es donde uno se vuelve creativo, donde tú abres un poco las puertas a la imaginación para que de alguna manera derive en historias que van a ser un poco más rupturistas, un poco más distintas de lo que podríamos hacer. Ok, entonces, vamos a ir directamente a la creación de historias. Vuelvo a insistir, de la sesión del martes pasado, ustedes ya entendieron lo que significaba hacer una épica,
derivarlo en una historia, en una tarea por lo menos, efectivamente. Rodrigo, Sí, adelante, adelante. una pregunta, mira, que las veces que a mí me ha tocado tratar de como de aplicar el modelo, o sea, como este modelo, ¿ya? Me pasa que en la definición de las épicas y de las historias de usuario, eh, hay parte importante del tiempo, ¿cierto? O Sí, sea, cuando el equipo se junta y definir eso, y muchas veces, como la definición de eso, es muy difícil hacerla en un principio, ¿ya? Entonces, como encuentro complejo el criterio de cuándo cerrar las historias de usuario y definir, porque la definición de los OKR, mira, la definición de los OKR está súper al principio, ¿cachai? Entonces sí. es complejo hasta qué punto llegar a la definición de la historia de usuario para que después, cuando ya partiste, ya te lanzaste a Al- desarrollar, en el fondo tenéis que como que adaptarte o editarlas, ¿cachai? Eso como que es lo que más me hace ruido en general como del modelo. Oye, lo voy a tocar, lo voy a Ya. tocar y voy a reinterpretar el comentario de Luis Felipe. Yo creo que a la mayoría de ustedes les puede sonar cercano esto. A ver, mira, les voy a escribir aquí. Hay una parte que dice, ya, yo tengo claras las metas de negocio, para dónde quiero ir, ¿cómo traduzco esto en una historia que el equipo de desarrollo va a recibir y la va a entender y la va a seguir correctamente? De alguna manera la implementación no se va a desviar, no va a tener ambigüedades, etc. En esta parte de aquí, en esta definición de aquí, existe un concepto que se llama el Definition of Ready. ¿Habías escuchado hablar del Definition of Ready, Luis Fe? No, pero suena intuitivo. Ya, suena intuitivo. O sea, ¿Cuándo está listo? cuando la historia está lista para ir al horno, Mm. finalmente. Cuando tengo todos los ingredientes, tengo la receta, tengo todo claro, y ahora nos vamos al horno. Y efectivamente aquí es donde está el horno, y la pregunta es, ¿qué es lo que va a salir de aquí? Efectivamente van a salir características que tienen que cumplir con el definition of done. Entonces está el definition of ready, que es una técnica concreta que la vamos a ver ahora. Creo que la tengo ahora, sí, la tengo ahora, sí, la tengo ahora. Y que nos ayuda a nosotros como los product owners a decir, ya, yo ahora tengo esta historia bien definida, la tengo bien documentada, la tengo clara, la tengo, etcétera. Incluso tengo la versión del testing A y la del testing B, tengo clara. Señores del equipo, señores del equipo técnico, esta es la historia. Y el equipo ya te va a hacer alguna pregunta muy puntual, muy específica, pero dice, estamos claros, la metemos dentro del sprint y para adentro. Entonces, eso vamos a ver técnicas concretas de cómo hacerlo y que espero que efectivamente resuelvan tu duda porque estás absolutamente en lo correcto. Me ha tocado a Sí. mí, a ver, primero la versión personal. Me ha tocado que por apuro, de repente hago historias así muy, 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 muy por encima. No, así se entiende. Y escribo media línea en el fondo y, oye, Mm. hay que hacer el reporte de transacciones promedio. Y llego donde el equipo, se las muestro y el equipo me dice, pero ¿y esto? ¿Cuáles son las columnas? Y ahí la empiezo a completar y un par de veces el equipo me ha dicho, ¿sabéis qué? Llegaste con la historia demasiado inmadura, demasiado en pañales, de vuelta. Entonces, Ya. ese feedback del equipo es súper bueno porque uno dice, ya, ¿sabéis que en realidad me tengo que poner un poco más ordenado, un poco más prolijo? Yo reconozco que tengo como, muchas veces me toca el rol de product owner en múltiples proyectos, no sé si 3, pero por lo menos en dos y medio. Eventualmente llego con ese medio un poco apurado y llego con una definición media cortita. Les voy a mostrar algunos ejemplos seguramente en algún momento de la sesión de hoy. Pero correctamente el equipo me dice, ¿sabes que le falta definición? Así que no está ready. El equipo te Ya. dice no está ready. Pregunta, eh, la definición de una historia de usuario, ¿ya? ¿Puede ser mientras se desarrolla cierta parte del backlog? O sea, claro, que la definición sea continua, ¿cachai? Y en ese caso, ¿qué miembros del equipo Ah, deberían ser los que intervienen en la historia de usuario? En el fondo, ya partimos, ya ya. partimos y me di cuenta que hay que cambiar algo. Sí, ¿Cómo lo sí. hacéis para no matar al sprint, pero a la vez ir avanzando en la historia que viene? ¿Cachai? Ya. Oye, buena pregunta. Mira, pensemos Scrum. Pensemos en Scrum. Scrum, la regla te dice, una vez que empezaste el sprint, no puedes tocar nada. No, claro. Esa es la, esa es la Asumamos que regla lo oficial. que viene en el back, Sí, lo que después, viene para y cómo dos llegó. sprints más. Y cómo Claro, llegó.
Y la Sí. regla te dice, si tú lees la literatura Scrum, te dice, si tú querías hacer un cambio, tenéis dos alternativas. Para el sprint completo, o sea, bien drástico, o los cambios los incorporáis en el siguiente sprint. Entonces, esa es la regla de Scrum. En el mundo de la agilidad, las reglas son observables y son cambiables, incluso lo voy a decir aquí, aunque quede grabado, son susceptibles de romperse. Entonces, aquí viene la respuesta a tu pregunta concreta. ¿Tú puedes hacer un cambio en una historia dentro de un sprint? Sí. Sí, siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Número 1, acuerdo con el equipo. Estimado equipo, con todo el respeto que ustedes me merecen, necesito hacerle un cambio a esta historia. Estimado equipo, con todo el respeto que ustedes me merecen, necesito complementar esta historia que la declaré muy por encimita. Y la segunda condición obvia es que no haya nadie en el equipo que la haya tomado y ya esté trabajando en eso. Ya. Pero, ¿Ah? ya, yo me refería no al sprint actual, Mm, sino la edición del que viene. O sea, pero cómo lo hacís con la gente, ¿cachai? sí, Porque tú vas a tener al equipo de desarrollo activamente trabajando en el sprint, que probablemente quizás no le va a dar, si el sprint es exigente, para andar definiendo la historia de usuario nueva que tú quieres definir hacia adelante. Entonces, lo que a mí me complica es que la definición, o en teoría tú debieras tener la definición hacia bastante para adelante de lo que tú quieres en el principio del proyecto, y eso como que lo hace más complejo. Entonces, ¿cómo lo hacís? ¿Con qué gente podrías como ir avanzando sin saber la última? Porque yo no sé lo último que voy a querer. Lo voy a aprender en el camino probablemente. ya. A ver, ya, creo que ahora entendí incluso mejor y es aún más fácil porque está dentro de las reglas de todos los frameworks de agilidad. Así que en ese sentido, disculpen un segundo, está dentro de los frameworks de todo. En la práctica, mientras el equipo está trabajando con un Sprint Backlog, en el fondo, ¿Sí? todo lo que está en estas tareas, todo lo que está en estas tarjetitas de aquí son las historias que el equipo comprometió para el sprint. Y todo lo que no está aquí, que tú todavía lo estás evolucionando, lo manejas en tu backlog. La pregunta ¿Ya? es, ¿dónde manejas tu backlog? Yo tengo tres herramientas normalmente para manejar backlog. Un Trello, y puedo tener cosas, mira, no sé si este va a ser un buen ejemplo porque es justo un proyecto terminado, pero por ejemplo aquí les voy a mostrar muy rápidamente. Este ya está terminado, así que de hecho quedó una pura historia del backlog para el futuro. Pero ¿Ya? si uno mira, efectivamente, y en estricto rigor esto está terminado, estas que dicen in progress ya están entregadas. Así que el equipo se quedó medio corto. Pero si vemos, efectivamente aquí está todo lo que ya entregaron en sprint anteriores, esto es lo que está terminado en sprint que se terminó el viernes pasado, y esto es lo que quedó fuera y que no entró. Yo en la práctica, durante este proyecto, yo iba llenando aquí de cosas. Y el equipo sabía que si bien es cierto, podía echarle una mirada, porque no es que obviamente ellos no puedan ver la columna número 1 que dice backlog para el futuro, sino que efectivamente, y yo le puse explícitamente el apellido para el futuro, para que nadie piense que es parte del sprint backlog. ¿Ah? ¿Ya? Porque teníamos en ese momento una columna adicional que era sprint backlog y la matamos cuando terminamos la entrega el viernes pasado. Entonces, desde un punto de vista práctico, lo que iba haciendo yo es que iba llenando elementos aquí y ahí desde un punto de vista práctico iba poniendo las características y le ponía el detalle y eventualmente con esto iba armando yo mi backlog. Esta ¿Ya? una Eso tú como product owner. como product owner. Entonces, esta columna es mía. Esta columna que está aquí es mía y las columnas de acá, eventualmente, el mover entre columnas es del equipo. Pero esto es mío y yo lo puedo mover, lo puedo cambiar. Incluso yo cuando tenía una lista bien grande, iba subiendo, iba bajando, iba ordenando, iba moviendo, iba eliminando historias, iba reescribiendo historias, pero en la medida que entraban en el sprint, ya no las tocaba y efectivamente ahí pasaban al in progress o al done según avanzara el equipo. Y ahí tú tienes el espacio en esa Ya, herramienta de pero, hacer lo que tú quieras. ya, pero en este caso, el cliente debería solicitar al product owner o en conjunto elaborar esa tarea para que para que estén alineados. Porque si no, Exactamente. Sí, claro, yo como cliente no me puedo llegar a meter o sea, obviamente podría, pero si la defino yo, quizás va a quedar lejos o sea, de la mirada del equipo de desarrollo.
Mira, buena pregunta. Segunda, oye, tan buena esta conversación. Que son muy reales. Sí, po, es Me han totalmente pasado, real. ¿no? Nunca me ha tocado un stakeholder que yo le dé el espacio para que se meta en el tablero. Ya. Sí he tenido stakeholders que miran el tablero, incluso teniendo privilegios de edición, porque no es que restringamos, en el fondo, oye, te lo voy a dejar read only No, para ti claro, nomás. claro. Pero nunca he tenido un stakeholder que así, incluso he tenido stakeholder súper ansioso, sí, súper ansioso, pero que efectivamente miran el tablero y no meten mano, porque toda conversación de necesito agregar esto viene en una conversación conmigo, Ya. como productor, como productor. Entonces, al final, yo soy el dueño de esas tarjetas. Yo soy efectivamente el dueño de esas tarjetas y como dueño de esas tarjetas, también soy el responsable. Entonces, Ya. obviamente, si el stakeholder me pidió algo, el stakeholder me dijo esto es importante, yo me tengo que asegurar que yo reflejé esa importancia en el tablero correspondiente, porque obviamente en una versión próxima, que sprint de una semana, la siguiente semana yo voy a recibir el sprint en algún momento con el stakeholder visible o los stakeholders visibles en esa reunión o en una reunión separada, se los voy a mostrar y ellos me van a cobrar lo que de alguna manera yo les dije yo lo voy a tratar de Claro. meter en el próximo sprint. Entonces, tengo que ser ahí súper cuidadoso, pero finalmente el responsable de ese backlog es el product owner absolutamente. Y es totalmente muy correcta esa observación. Pero como te decía, desde un punto de vista práctico, mira, no tengo aquí a mano porque tendría que empezar a hurgar entre un montón de cosas. Yo tengo distintas formas de guardar mi backlog. Déjame ver si alcanzo a abrir otro más. O de repente entre medio del break y se los muestro a la vuelta. Pero por ejemplo, guardo otros backlogs en un PowerPoint. En un PowerPoint de repente voy haciendo cada página, cada slide del PowerPoint es una historia con el nivel de detalle, sobre todo cuando le agrego una maqueta, un pantallazo de mira, yo creo que esto que se vea más o menos así, y trabajo el backlog en ese, pero obviamente siempre tengo un backlog en una tablita, en un Excel, en una tabla a lo mejor un poco más, que se les voy a mostrar a la vuelta. Y tengo también backlogs de la época de pizarra física, donde también manejábamos a nivel de papelito, tarjetita esta, pero literalmente física con estos post-it en el fondo. Ya. Así que sí, hay distintas formas, pero contestando tu inquietud o interpretando tu inquietud de fondo, tú tienes como product owner la responsabilidad y a la vez el poder de manejar tu backlog a tu pinta, de hacer lo que tú quieras en el backlog, hasta que llega la planning, hasta que llega que esta instancia en que tú se la presentas al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo, tú le presentas 7 historias, el equipo de desarrollo se compromete a hacer las primeras 6, te dice esto es, y esas 6 tú no las tocas más hasta que Ya. termina el backlog. Y ahí así hace alcance de que en estricto rigor uno puede de vez en cuando mover la sexta, mover la quinta mientras ya está en el primer backlog, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que nadie la ha tocado y de que no cambia la estimación y que en el fondo cosas de ese estilo. Perfecto. Buena la pregunta, buena la pregunta. Pero Rodrigo, Gracias. adelante. nosotros lo que hacemos es que mientras estamos en el sprint tenemos una sesión corta donde la dejamos para estimación de backlog. Entonces lo que hago es preparo la historia, preparo los mockups, se los muestro al equipo y el equipo me dice, mira, ¿sabéis qué? Aquí falta que averigüemos tal cosa. Entonces yo voy, mientras ellos trabajan en el sprint, voy, averiguo y a la siguiente sesión lo revisamos, cosa que cuando llegue la planning esté lo más refinado posible la tarea, cosa que sea súper rápido y no comamos las sprint planning estimando una tarea que a lo mejor la podría haber preparado mejor durante la semana. Correctísimo. Oye, mira, qué bueno que tocamos este tema. Efectivamente, me pasó. El otro ejemplo que iba a decir, en el fondo, verdad que dije iba a contar dos aspectos. Uno, como personal. En el fondo, cuando voy de repente de apurado, llegué y el equipo me la rechazó. La segunda que me tocó fue cuando yo estaba de consultor. De nuevo saco a relucir casi este proyecto clínico que tuvimos con el banco, porque el banco era muy grande, era muy inmaduro en ese sentido. Y tuvimos un product owner que era primera vez que era product owner y no conocía los detalles de Scrum. Entonces, él correctamente se trató de subir y describía las historias. Llegaba a la planning y se la rechazaron. Me acuerdo en algún momento llegó con 10 historias y le rechazaron 2. Y salió, pero súper frustrado. ¿Y qué es lo que hicimos? A propósito del ejemplo que tú acabas de contar, María Inés, que fue muy bueno. Una buena práctica que se incorporó es que antes de la planning era los lunes, por ejemplo.
el jueves anterior, el Product Owner se juntaba con uno de los desarrolladores, con un Technical Lead, con dos, de repente se turnaban, y en media hora le presentaba las historias. Y esa persona le daba feedback de si efectivamente la historia era entendible, era dimensionable, tenía todas las características correctas para poder ser presentada. Y ahí fuimos incorporando un criterio de definition of ready que viene en un par de slides más adelante, pero desde un punto de vista práctico hay distintas formas donde tú puedes resolver para cumplir el objetivo justamente que tú acabas de decir, de llegar a una planning con las historias tan claras, tan poco ambiguas o tan no ambiguas, tan detalladas que el equipo dice, ¿estamos claros? Incluso yo te la puedo estimar. Siempre obviamente, siempre en el mundo del desarrollo de software hay un grado de incerteza y hay riesgo, por lo tanto la estimación siempre son un aproximado, pero mientras más clara esté la historia, por supuesto la estimación es más acotada, es más realista. Y eso es lo que hicimos con ese Product Owner, el establecer regularmente la reunión de pre-planning. Y en esa pre-planning, en media hora, simplemente él presentaba las 5, 7, 8, 10 historias que iba a presentar y alguien del equipo le daba feedback de si estaba clara, dónde la tenía que pulir, y todavía tenía efectivamente 2 días para hacer los ajustes que correspondieran o sacar la historia. Derechamente decir, mira, en realidad no tengo cómo pulir lo que me pidieron, así que la voy a sacar y la voy a dejar en el fondo para trabajarla durante la otra semana mientras ustedes avanzan en el siguiente sprint. Por ejemplo, eso es una alternativa. Oye, buen punto. Muchas gracias, María Inés, buen punto. Oye, a ver, entonces, la conversión desde el story mapping, y ustedes se van a acordar de que efectivamente hicieron estas tareas, y ahora esta tarea la van a convertir en una historia, y hay un típico formato de cómo escribir una historia, y uno cuando está partiendo en este tipo, yo creo que es razonable. Tiene este formato, perdón, que lo tengo escrito aquí, lo voy a mostrar aquí, que es básicamente escribir una historia como usuario, como comprador, como proveedor, como administrador. Quiero comprar con un one click para hacer que la compra sea más fácil, más fluida, tener una tasa de pérdida de carrito de compra más baja, la razón que sea. Condición de aceptación, ¿ah? Condición 1, condición 2, etc. Ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de cómo se escribe una historia así. Como usuario interesado, quiero acceder a un formulario donde se piden los datos personales, como nombre, apellido, email, ciudad de residencia, fecha de nacimiento, para poder utilizar la plataforma. Condición de aceptación. Todos los datos, excepto la fecha de nacimiento, son obligatorios. La fecha de nacimiento no es obligatorio, pero nombre, apellido, email, ciudad de residencia, etcétera, son obligatorios y además se utilizan para validar la inscripción. La fecha de nacimiento debe validarse en el rango. Esta podría ser otra alternativa, validarse en el rango de 110 años hacia atrás. Y la puedo escribir de esta forma. Cada historia tiene una definición con el formato verbal que explicita el rol, el objetivo y la justificación de negocio, con este formato, y además tiene las condiciones. Y esto es una forma de escribirla, ¿sí? Usted, aquí solamente para tener una idea, varios de ustedes, asumo, quien no conoce esta técnica. Quien no conoce, que pues levante su mano de Zoom. Ya, en general la conocía. Les voy a mostrar algo. Volviendo a las historias. Déjenme un segundo para ir a buscar lo que quiero mostrarles. ¿Existe siempre la necesidad de escribir estas historias así? No necesariamente. De hecho, le puse un pantallazo. Denme un segundo. Ahí está. Le puse un pantallazo a este que es un backlog que implementamos hace un tiempo. Les voy a mostrar más detalles de esto, pero se van a dar cuenta de que dice, por ejemplo, aquí, incorporar revisión de texto detallado de un nodo en la búsqueda. Esto evidentemente tiene un contexto que escapa que yo lo detalle. Pero fíjense que esta descripción de historia no tiene un formato de como usuario quiero hacer tal cosa como con tal objetivo. No necesariamente, no es obligatorio porque con esta descripción, con este título, el equipo técnico sabe de qué se trata y aún más, si alcanzan a leer, y de repente no alcanzan a leer porque es en letras muy chicas, aquí hay un criterio de aceptación en este papelito. El buscar por texto que solo esté en el detalle, entre paréntesis, y algunas condiciones de aceptación. Lo mismo, otra condición de aceptación, otra condición de aceptación, condición 1, condición 2, condición 3.
Con esta verbalización, con esta forma, el equipo entendía, no tiene que ser rigurosamente una forma de como usuario. Ahora, en la práctica, cuando tú tienes múltiples usuarios, volviendo al ejemplo que yo les estaba mostrando recién, cuando tú tienes múltiples usuarios, puede tener mucho más sentido escribir como comprador, como proveedor, como administrador de la plataforma, para hacer una distinción de quién es el que va a utilizar esto, porque si tú tienes distintos roles, a lo mejor efectivamente vale la pena hacer esa distinción. Si el 90% de las historias es del usuario básico, a lo mejor no vale la pena mencionarlo. O sea, en el fondo, quiero poder hacer una consulta del catálogo por filtro de categoría. ¿Ah? ¿Y quién va a hacer eso? Obviamente el comprador, a lo mejor está de sobra. Entonces, de alguna manera ustedes pueden liberarse un poco de la rigidez que propone este formato en la medida que ustedes están de acuerdo y sintonizados con sus respectivos equipos técnicos. ¿Ok? Entonces, dado que llegó un poco más de gente, vamos a volver a activar las salas. Y yo no retuve quienes estaban en las salas para volverlos a poner, pero como vamos a cambiar en el fondo de ejercicio, ahora vamos a hacer estas historias, les voy a pedir completar 3 historias relevantes que vengan del story mapping, que ustedes deriven, usando el formato propuesto. Como cliente, como usuario, quiero hacer tal cosa con tal objetivo, agregando al menos una condición de aceptación e idealmente que todas las condiciones de aceptación que correspondan. Separar las historias y de condiciones en tarjetas separadas, es decir, ustedes pueden hacer la declaración de historia en una tarjeta y la condición en una tarjetita adicional que está justo pegada abajo. ¿Ok? En este momento tenemos 10 participantes, los vamos a volver a dividir en los 3 grupos, pero yo creo que los vamos a mezclar, a menos que alguien tenga alguna objeción así estructural. Pero como no retuve quienes estaban en los grupos la vez anterior, sí, son los tableros los mismos del grupo anterior. Aquí están los 3 tableros. Más fácil, hagamos lo siguiente. Si alguno de ustedes reconoce el tablero, cámbiese el nombre. ¿Se pueden cambiar el nombre? Se pueden cambiar el nombre ahora. Cámbiense el nombre y pónganme así como Rodrigo Valenzuela, G3. ¿Ah? O Rodrigo Torres, G3, que ustedes están en el grupo 3, si recuerdo bien. ¿Ya? Entonces, anótense si es que efectivamente con eso me ayuda a poder asociarlo. Denme un segundo. Una revisión súper rápida. El grupo 1 alcanzó a completar las 3 historias. Como cliente quiero poder seleccionar productos de varias tiendas, etc. Y la condición de aceptación, el catálogo tiene que mostrar la imagen, precio, nombre y botón de agregar al carro. Me parece bien. Como cliente quiero poder seleccionar método de pago, de mostrar distintos medios de pago que estén integrados en el marketplace, con la opción de agregar la tarjeta de crédito para futuras compras, de hacer one click. Casi, incluso este podría ser la opción de agregar una tarjeta de crédito para futuras compras, el one click, escribir la tarjeta o medio de pago de one click. Eso podría ser una historia separada, totalmente, pero me parece que es medianamente razonable y eso podría ser algo a conversar. Vamos a avanzar, yo creo que en términos prácticos. También yo creo que las 3 historias, como les fue aquí, el grupo 2 alcanzó a poner esto y aquí tiene un poco más de texto. Para la fecha de mostrar, aquí están las condiciones, pusieron las condiciones directamente en la misma tarjeta y está bien, así que lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, y el grupo 3 también le había ido más o menos bien, así que vamos a avanzar, como nos quedan como 45 minutos y yo creo que dada la conversación, hay varios temas que cubrir, creo que voy a avanzar un poquito más. Lo importante, cuando ustedes estén en el rol de Product Owner, algunas recomendaciones para definir historia, la verbalización que resulte más breve, precisa y concisa, ayuda a la transmisión de información al equipo. Yo sé que existe esta, como usuario, quiero poder hacer tal cosa, etc. Ustedes vean si aplica en algunos casos. Yo creo que lo conversé antes y les mostré algunos ejemplos que les voy a mostrar también de nuevo. No siempre escribo la historia con ese formato porque depende obviamente de la naturaleza de la tarea. Lo importante es que el equipo la entienda. Lo importante es que el equipo la entienda y eso yo creo es lo fundamental. La redacción de los criterios de aceptación debe apuntar al entendimiento inequívoco, no ambiguo, de todos los participantes, tanto del equipo de desarrollo como PO. Más criterios de aceptación ayudan a la certeza por parte de todos.
Aunque algunos criterios sean obvios, obviamente, claro, tiene que quedar, cuando yo hago clic en agregar al carrito, tiene que aparecer el carrito, pero explícitalo. A veces vale la pena explicitarlo porque eso podría ser incluso una condición de un caso de test o incluso alguna medición específica. Escribir historias es un proceso iterativo. A propósito de lo que estábamos conversando en la primera parte con Luis Felipe. Hay que mirarlo como que cada historia se escribe y se reescribe algunas veces buscando la versión más precisa y clara hasta que llegamos a una versión que evidentemente se va a implementar. Ahí vienen los conceptos que yo adelanté, que era el definition of ready y el definition of done. El definition of done normalmente se conoce, es una lista de criterios que tiene que cumplir una historia para ser considerada terminada por el equipo integral. ¿Cómo sé que esta historia está entregada? Porque fue diseñada, fue programada, le aplicaron casos de test, quedó documentada, hizo un pull request para el efecto del equipo técnico, etc. Podría haber una condición, pero esta lista, este checklist, tiene que ser transversal a todas las historias. Todas las historias tienen que cumplir con haber sido diseñada, programada, documentada, etcétera, etcétera. Y incluso se podría dar que las columnas del tablero Kanban del equipo de desarrollo representan las mismas condiciones. Está diseñada, pasamos a implementación, pasamos a testing, pasamos a documentación, done. Listo. Y efectivamente las que están done son las que estamos entregando. Eso es típico de todos los métodos ágiles, incluso particularmente Scrum. El que adelanté es el definition of ready. Características que debe cumplir una historia para estar lista para ser presentada al equipo y potencialmente incluida dentro del sprint, que tiene todas las características inequívocas para poder entender, especificar y aclarar las características y condiciones de esa historia. Puede incluir lo que conversamos, que el product owner prevalide la historia con alguien del equipo. El ejemplo que contaba María Inés, que justamente con el equipo que tienen ahí, hacen este ejercicio de que antes de entrar a una planning, hacen una revisión con alguien del equipo técnico para hacer una suerte de preestimación, de ver si está correcta, de validación. Yo también lo conté en este ejemplo que hicimos de consultoría y apoyo a un banco hace unos 3-4 años atrás. Segunda alternativa, que se asegure que tiene claridad y criterios de aceptación. Y tercero, que cumpla con una nomenclatura que se llama INVEST, que se las explico inmediatamente, pero ustedes pueden elegir como Product Owner cualquiera de estas alternativas. INVEST es un modelo propuesto por Mike Cohn y Bill Wake ya hace prácticamente 20 años atrás, que dice que las historias tienen que cumplir con estas 6 características, que son las 6 letras de INVEST. Cada historia es independiente, es decir, la puedes implementar independiente de otras historias. Hay una tendencia a veces, sobre todo desde el punto de vista técnico, de, por ejemplo, oye, primero hago el catálogo de compra y después hago el carrito. Por lo tanto, el carrito es dependiente del catálogo de compra para poder agregar productos al carrito. Pero en estricto rigor, eventualmente tú podrías validar un carrito de prueba con un producto estándar, al fondo, y cosas de ese estilo. O el medio de compra. Entonces hay que tratar de mirar las historias como que son totalmente independientes porque van a ser implementadas según la prioridad de negocio que ustedes definan. Negociable, que eventualmente las características técnicas, las características de aceptación, ustedes como product owner estén dispuestos a negociarlas con el equipo técnico. El equipo les presentaron una historia con 3 criterios de aceptación. El equipo te dice, mira, con los 2 primeros criterios de aceptación la sacamos en 2 días dentro del sprint. Pero el tercer criterio es súper complejo. ¿Qué tal si dejamos el criterio para el próximo sprint y sacamos la historia en este sprint y así puedes probarla sin este criterio de aceptación? El criterio de aceptación es que no haya una compra de más de, no sé, de un monto tanto, estoy inventando alguna condición de negocio. Y eso evidentemente es algo que podría agregar. Obviamente suena de perogrullo, pero que como product owner nos tenemos que asegurar que la historia que se va a implementar genere valor de negocio. Y para eso, evidentemente, lo tenemos que validar con los stakeholders. De alguna manera, nosotros tenemos sintonía con el negocio, pero de repente hay algo que necesitamos validar con los stakeholders para ver que sea correcto. Estimable quiere decir que tiene el nivel de información suficiente para que el equipo le dé una estimación de esfuerzo. Dimensionable es otra alternativa, pero como estamos usando la E de Invest, es estimable o dimensionable en esfuerzo. Que tenga todas las características claras, definida y toda la complejidad esté a la vista, de manera que el equipo diga 2 días, 3 días, 4 días, lo que corresponda. En paralelo, que tenga el tamaño apropiado. Si ya la pude estimar, puedo saber si tiene el tamaño apropiado.
Si mi sprint dura una semana, ¿cuál es el máximo de esfuerzo que un equipo puede hacer en una historia? En días hábiles. 5. 5. O sea, depende de la cantidad del equipo. sí, eventualmente, si 2 personas eventualmente trabajan en paralelo, una historia de 5 la sacan en 2 días y medio. Claro. No siempre es lineal, pero podría ser. Pero ojo con algo, ¿ah? En los sprints. En un sprint tú tienes un trabajo overhead adicional, la planificación y la review. Y eso se lo tienes que descontar a los 5 días. Ninguna historia en un Y los sprint temas de de una ambiente. semana debería estar dimensionada en más allá de 4 días. Lo razonable incluso en 3 días y medio. ¿Ya? Si tú tienes una historia que es muy grande y que efectivamente se pasa del tamaño del sprint, lo que se puede hacer es conversar, y ahí viene la negociación con el Product Owner, cómo la dividimos para que una parte la alcancemos a hacer dentro de este sprint y la otra parte la hagamos dentro del otro sprint. Esa división, esa segmentación, ese punto de corte lo tienes que definir tú como Product Owner, porque obviamente tú sabes cuál es la unidad divisible que te va a generar valor. ¿Ah? No puedo hacer un carrito de compra, un medio de pago, sin confirmar el pago, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a meter el monto de compra? Voy a meter el número de tarjeta, pero no lo puedo confirmar. No me sirve de nada. Pero eventualmente tú podrías decir, ya, en vez de utilizar todos los medios de pago, voy a utilizar solamente este medio de pago. Y con eso valido que efectivamente todo a través de WebPay. ¿Ah? Entonces, con puro WebPay yo valido esa historia. Y eventualmente los otros medios de pago los dejo como aparte. Y eso podría ser una forma de dividir. Y finalmente, certificable es que tenga una forma de certificarse, de testearse y entregar un check de que efectivamente está cumplida bajo los criterios del Definition of Done. Eso es básicamente la idea. Así que ustedes como Product Owner pueden de alguna manera utilizar alguna de estas técnicas, o todas, ¿ah? La prevalidación, el hacer un aseguramiento propio con claridad y criterios de aceptación que cumpla Invest, y de alguna manera con eso llegar con un poco más de confianza a la planning, de decir, esta historia viene, entre comillas, revisada y pasa la prueba del sabor. Así que efectivamente eso les podría ayudar. Este ejercicio no lo vamos a hacer, pero les cuento de qué se trata. En este mismo, la idea era que ustedes revisaran las historias de los otros equipos y hicieran una revisión cruzada. ¿Cuál es el puntaje? Que ustedes revisaran que es una historia potencialmente independiente, que es negociable, que es valiosa, que tiene todas las características para poder ser estimable o dimensionable, que es del tamaño apropiado y que potencialmente es certificable o testeable. ¿Ah? Por eso se biletrate de testable. Y según eso le ponen un puntaje y obviamente al final vamos viendo si las historias cumplen el umbral de puntaje mínimo de que tienen al menos un puntaje de 6. Y con eso eventualmente podría haber sido una forma de prevalidar que una historia está en condiciones de llegar correctamente a la planning. No vamos a hacer ese ejercicio, pero algunas recomendaciones. Típicamente la primera validación la tienen que hacer ustedes como Product Owner. Pueden verificar, por ejemplo, Invest por cuenta propia. Ante la duda o buscando la validación oportuna, presenten la historia a un representante del equipo antes de la planning. De nuevo, esta prevalidación con un líder técnico, con alguien que efectivamente diga, ah, mira, si esta está bien, se entiende. Y el nivel de detalle, la rigurosidad de condiciones de aceptación, la inclusión de un mockup, de un pantallazo para la interfaz otro, va a ir evolucionando el tiempo. Ustedes van a determinar cuál es el nivel de detalle que les hace sentido con el equipo. Muchas veces cuando ya llevan 4 sprints, 5 sprints, nosotros, a lo mejor Roberto que está aquí se acuerda, nosotros terminamos la semana pasada este proyecto que yo mostré el tablero hace un rato con los odontólogos y terminamos con 29 sprints. ¿Ah? Fueron 29 semanas en 8 meses. Efectivamente con 29 sprints y en realidad en algún momento al sprint 5, al sprint 6, el nivel de detalle de la historia era súper básico, pero nos poníamos de acuerdo. Justamente en la planning yo le agregaba como Product Owner algún nivel de detalle, algún nivel de aceptación, en caso que efectivamente se determinara, a propósito de lo que conversábamos en la primera parte con Luis Felipe. Entonces sí, de repente hay un espacio dentro de la planning de hacer ese refinamiento, pero eso evidentemente depende de que el equipo ya esté medianamente afiatado, ya entienda la dinámica del proyecto, entienda el contexto del proyecto y haya cosas que estén tan claras, tan absolutamente entendidas que no necesitan mayor detalle. Depende de la real necesidad que demuestra el equipo en cuán
cuánto detalle necesita. El testing AB tampoco lo vamos a hacer porque efectivamente esto es una característica que yo creo que se entiende fácil, pero básicamente la idea del testing AB es comprobar y validar hipótesis. El ejemplo que teníamos, efectivamente queremos hacer una compra one click, con un solo clic, porque efectivamente estamos buscando que nuestros usuarios, nuestros compradores, les fluya el proceso de compra. Y seguramente hay compras frecuentes. Lo conversamos creo como ejemplo la semana pasada. El medicamento todos los meses van a comprar lo mismo, por lo tanto, a lo mejor yo me voy a la lista de compra regular y comprar. Clic en un comprar y se acabó. La pregunta que nos podemos hacer perfectamente como product owner es ¿cuál es la usabilidad, cuál es la experiencia del usuario más fluida, más fácil, más adecuada para hacer ese one click? Un gran botón que está abajo, un botón a la izquierda, validarlo con temas biométricos que es desde el teléfono, no tengo idea. Ustedes tienen que definir cuáles son los elementos de seguridad para ese one click eventualmente y cuáles son las facilidades que le van a dar al usuario. Y como pueden tener distintas alternativas y quieren validar cuáles de esas alternativas tiene mejor resultado, ustedes pueden recurrir a un testing AB. Una forma eficiente en costos de comprobar estas hipótesis es habilitar 2 AB o más alternativas, A, B, C, D, E, a grupos de usuarios y comparar con indicadores de desempeño, de interés, el uso de cada una de las alternativas. Entonces, lo fundamental es definir las características que diferencian A de B. Una tiene un botón grande, la otra tiene temas biométricos. Estoy inventando. Segundo, ¿cómo voy a distribuir las alternativas entre los usuarios? ¿50-50 o aleatorio? ¿O todos los usuarios que tengan estas características sean frecuentes les voy a pasar esto? ¿Algún criterio para que cuando un usuario tenga una versión, o eventualmente, a lo mejor de nuevo es aleatorio si es que no tienen las sesiones iniciadas? Pero si ya tienen la sesión iniciada, tú puedes decir, a este usuario le voy a mostrar solo la A durante un mes, y a este usuario le voy a mostrar la B solamente un mes. Y lo tercero es cómo voy a medir el desempeño buscado objetivamente para poder comparar. Por lo tanto, el indicador, el KPI detrás, tiene que ser exactamente el mismo para la versión A o para la versión B. Ejemplo, enrolamiento. El enrolamiento de usuarios en 2 versiones, la versión A y la versión B. La versión A, cuando yo voy a crear cuenta, me pide todos estos datos, ¿ya? Y es un formulario bastante extenso y exhaustivo, pero eventualmente yo voy a validar que la gente se asusta o no se asusta con tantos datos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? El formulario solicitando tantos datos tiene una tasa de abandono alta. Ah, si me piden todos estos datos, chao, no me enrolo, me voy a otro lado. Que se puede reducir la tasa de abandono. Entonces, para eso queremos reducir el formulario en primera instancia para pedir más datos en forma posterior. Entonces, esta es la versión A, que es la versión actual, y la versión B es simplemente creemos una cuenta, póngame el email. Poniendo el email, yo le mando una confirmación, confirme su suscripción en el link aquí, y eventualmente en la validación le pido el nombre para ir completando el resto de los datos. Después le pido el resto de las cosas. Entonces, alternativa A, la izquierda, formulario tradicional. Alternativa B, la versión que voy a probar. Entonces, ¿cómo voy a medir que la versión A o la versión B son mejores? Necesito un indicador comparativo y voy a utilizar la tasa de abandonos por día, porque yo puedo contar la cantidad de usuarios que hacen clic en el inscribir y puedo contar la cantidad de usuarios que hicieron clic en el registrar. En ese registrar y potencialmente en ese registrar, porque obviamente este problema que tiene es que cuando yo mando el email y alguien no recibe el email o no pesca el email, no termina de registrarse, pero yo al menos tengo el email. Entonces ya tengo un lead, en el fondo, de potencial cliente. Entonces podríamos decir que eso es alternativa, pero esta cantidad de abandonos que los puedo contar por día. Entonces, habilito aleatoriamente la versión A, que es la actual, a un grupo de usuarios más o menos del orden del 50%, y mido el indicador y hago lo mismo para la versión B, y luego comparo. Así de simple, y según eso, después de una semana, después de un mes, después de 2 meses, el tiempo de medición que ustedes consideren razonable, pueden sacar una conclusión, y efectivamente, si la tasa de abandono fue menor aquí, obviamente se quedan con esta versión, y se deshacen de la A, se quedan solamente con la B, y con eso pueden funcionar. Entonces, el ejercicio aquí era elegir una de las historias definidas anteriormente,
y que sea más adecuada para poder aplicar el testing A/B y redefinir la historia y describir su alternativa y validen con Invest. Y la idea era hacer algo de ese estilo, enrolamiento completo, enrolamiento simple, ¿cuál es el KPI? Cantidad de ingresos, otro KPI, cantidad de abandono, otro KPI, tasa de abandonos total. 3 alternativas de KPI pueden ser utilizar las 3 y aquí estamos siguiendo los 3. Elegir la historia, definir casos A/B y definir indicadores KPI. Y de nuevo esto nos lo vamos a saltar. ¿Ok? Pregunta, ¿quién de ustedes había utilizado esta alternativa alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? No sé si tienen dudas y les parece interesante. Yo efectivamente la he utilizado un par de ocasiones y la verdad es que ha sido tremendo aporte. Eduardo, adelante. Sí, pero en otro tipo de proyecto de ciencia de datos, pero es similar. En ciencia de datos, sí, efectivamente. Donde a lo mejor incluso probaste distintos modelos y cosas de predicción y cosas de ese estilo. Estoy especulando. Grupos de control. Ah, grupos de control. Perfecto, perfecto. Mira, esto es la Technical Testing A/B es una adaptación tecnológica del esquema de marketing de focus group distintos y cosas de ese estilo. En el fondo no es una técnica inventada por la agilidad, existe hace harto tiempo, pero es súper interesante incorporarla como productor. Algunas recomendaciones para ustedes. Aprovechando la economía de escala desde el esfuerzo, es razonable hacer 3 o más alternativas, si es que ustedes tienen 3 o más hipótesis, por supuesto, de alternativas distintas. A veces vale la pena mirarlo previamente con el equipo técnico. Pueden definir cuál es la mejor estrategia para presentar las distintas alternativas con algunas consideraciones. Por ejemplo, evitar que a un mismo usuario le aparezcan 2 alternativas en distintos momentos, que si entra a comprar el lunes y después entra a comprar el martes le aparezcan las alternativas distintas. Podría ser relevante que sea consistente y ahí saber efectivamente que no es una diferencia de usuarios, sino que es una diferencia más bien de las alternativas. Si el universo de usuarios es muy bajo, estamos hablando de decenas de usuarios, no más allá. Hay sistemas que evidentemente son para uso interno dentro de una organización y eventualmente eso acota obviamente el universo de usuarios. La aleatoriedad puede que no sea la mejor alternativa, a lo mejor puede resultar un criterio fijo de asignación. Todos los usuarios con estos ID y todos los usuarios con estos ID para la alternativa A y B. Y tercero, súper importante acotar el periodo de observación. No es conveniente mantener ambas alternativas por largos periodos, porque eventualmente los usuarios pueden hacer comparaciones cuando oye, no, mira, yo inscribí y me inscribí en un formulario súper simple. No, a mí me tocó llenar todo esto. A ver, me voy a inscribir de nuevo con otra cuenta. No, me volvió a salir lo mismo. Entonces, evidentemente hay que tratar de evitar que eventualmente haya algún nivel de ruido. El testing A/B uno trata de hacerlo que pase, como se dice aquí en Chile, que pase piola, ¿ah? Que pase así como muy desapercibido. Hay ocasiones en que se deriva más de una historia. Por ejemplo, en el caso B hay que implementarlo en el próximo sprint y se agrega una historia para visualizar indicadores de cada caso. Uno, evidentemente, es hacer la implementación del enrolamiento, como en el ejemplo que yo les mostré, y lo otro es visualizar el indicador. Evidentemente, a lo mejor el indicador desde el día 1 lo estamos contabilizando, pero el que te aparezca en un visor de un dashboard, evidentemente puede ser una historia separada. Para llegar a la planning con una historia para implementar B, otra para la vista comparación que puede ser separada porque obviamente no tienen por qué estar simultáneamente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas, inquietudes? Ya. Quería llegar a esto, ¿ah? La priorización del backlog. Sí, y les voy a mostrar algo al final que tengo ahí unas fotos preparadas. Ya resolvimos el desafío de definir las épicas, de ponernos de acuerdo con las épicas con los stakeholders, de derivar esas épicas en historias de usuario. Obviamente todas esas vienen derivadas de metas de negocio. Hay objetivos estratégicos que están obviamente plasmados en esas metas de negocio. Hay potencialmente OKR. Finalmente tenemos estas metas de la solución. Y entonces estamos obviamente siempre alineados con maximizar la entrega de valor de negocio, haciendo el uso eficiente del tiempo del equipo de desarrollo. Eso significa que el costo que tenemos de implementar todo proyecto siempre está ligado, o está mayormente ligado, al tiempo que dedica el equipo de desarrollo. Normalmente estos proyectos, el mayor insumo que tienen son las horas de dedicación de las personas que están. Ya sea que son de un externo, un proveedor externo, o son parte de la organización, da exactamente lo mismo, es ahí donde está el costo. Entonces, queremos ser cost efficient, como se dice en inglés. Queremos ser eficientes en costo y, por supuesto, nosotros vamos a conducir el desarrollo
como Product Owner vamos a priorizar, vamos a tratar de entregar primero aquellas cosas que resuelvan riesgo, que despejen hipótesis, que de alguna manera generen valor temprano, de manera que estemos maximizando el retorno de valor de negocio en relación al esfuerzo del equipo de desarrollo. La típica secuencia lógica de implementación que sigue aspectos técnicos no necesariamente sintoniza las necesidades de negocio. En un tema de enrolamiento con usuarios públicos, evidentemente el enrolamiento puede ser el punto inicial de partida, pero a lo mejor hacer un dashboard prototipo puede ser efectivamente la primera historia dentro de un proyecto. Hace 4 años nos tocó implementar dentro de un proyecto Corfo una plataforma de Business Intelligence para el retail. Y dentro de los 14 meses de proyecto, nos demoramos 7 meses en hacer todo el tema de enrolamiento y de roles de usuario, cosas de ese estilo, porque las primeras versiones de la plataforma estaban abiertas, estaban totalmente abiertas. Tú te conectabas, hacías clic en acceder y entrabas en la plataforma porque estaban en una etapa más bien de prototipo exploratorio, en el fondo. Entonces, todos los usuarios, que obviamente no era una URL pública, en el fondo era una URL que la conocían ciertos usuarios, pero no necesitaban autentificarse porque simplemente entraban y podían ver el dashboard. Ya después que entendimos las distintas necesidades que los distintos roles, un brand manager versus un gerente comercial versus un gerente de abastecimiento, querían ver ángulos distintos. Una vez que los entendimos bien, separamos en roles, les dimos obviamente las credenciales con un rol asignado para que el dashboard se mostrara de forma distinta con indicadores distintos a cada uno de los roles. Pero eso tuvimos una evolución de 6-7 meses antes de entender cómo lo queríamos hacer concretamente y eso lo postergamos. Esa decisión técnicamente era contraintuitiva. ¿Cómo voy a abrir una plataforma que va a tener distintos roles sin definir los roles? No, demorémonos, hagamos los dashboards, hagamos un dashboard combinado, hagamos todo junto y después los separamos porque efectivamente eso genera mayor valor de negocio. Eso costó en algunos stakeholders y sobre todo les salió bastante a contrapelo al equipo la primera instancia, en primera, pero ¿cómo lo vamos a postergar? No, posterguémoslo. Y después cuando se dieron cuenta de que había una validación temprana, eso evidentemente le reforzó la decisión correcta. En esta instancia, tú puedes y conviene proponer versiones parciales, liberaciones parciales e incrementales, resistiendo el reflejo de juntar demasiadas características en una gran versión. Yo sé que muchas veces cuando uno va a liberar algo a un grupo amplio de potenciales consumidores, cuesta pensar en un mínimo. Ese mínimo normalmente no es tan mínimo, es bastante grande. ¿Ah? El concepto del MVP es como un medium viable product, en el fondo de alguna manera no es tan mínimo, sino que es más bien una versión bastante media o máxima incluso. Pero aquí es donde uno como product owner tiene que hacer esa pelea, no sé si una pelea, pero en el fondo un énfasis en pro del negocio. Hay cosas que podemos validar tempranamente con un grupo de usuarios alfa, como me gusta decir los usuarios F, Friends and Family. ¿Ah? Normalmente, veamos que otra gente de la organización utilice esto en forma temprana. Le pido a mis parientes, le pido a gente, amigos, eventualmente gente cercana, sin hacerle una difusión masiva al servicio, al producto. Dejémoslo como una versión alfa, a lo mejor con eso lo podemos validar y podemos validar cosas bien interesantes. Eso evidentemente en esa versión, que a lo mejor tiene pocas características, tiene las más esenciales, las más críticas, también agrégale alguna forma de medir un KPI que te permita ir validando y evolucionando para que ojalá un mes después, 2 meses después, 3 meses después tengas la versión ya masiva en difusión que sale a publicidad, lo que sea. Especialmente en casos con stakeholders muy masivos, esta definición puede ser muy compleja. Entonces, prioricemos. Hay 5 técnicas a grandes rasgos que hay dentro del mercado para poder priorizar. Les voy a explicar las primeras 4 que van a ser relativamente simples y me voy a detener un poquito más en la cuarta que se las adelanté en la primera parte de la sesión de hoy, que se llama el Weighted Shortest Job First. Nombre bastante largo y complicado para decir el primero, el trabajo ponderado más corto. Eso básicamente. De ahí nos vamos a detener un poco, voy a contarles rápidamente estas 4 de aquí. De nuevo, cuando tienes varios stakeholders, cuando tienes 1 o 2 stakeholders, de repente es fácil ponerse de acuerdo, casi cachipún, en el fondo, pero desde un punto de vista práctico
es relativamente simple. A mí me ha tocado varias instancias donde tengo 5 stakeholders, 7 stakeholders, y yo les aseguro cuando ya tienes 4 o 5 stakeholders, las prioridades que tienen individualmente no son las mismas. Entonces ahí es donde vale la pena empezar a entrar esto. Votemos, o sea, pasemos con los que tienen votación individual sobre una escala Moscow o una escala Kano. Son muy similares, tienen ciertas diferencias muy interpretativas, pero la dinámica es básicamente la misma. Moscow, tú le pides a todos los stakeholders que todas las historias o un grupo de historias que están en el backlog las voten. Las voten en 4 categorías: M, S, C y W. Must have, tiene que estar. Should have, debería estar. Could have, sí, podría estar. Y will not have o won't have now, but would be later. Sorry por el inglés, pero efectivamente básicamente se refiere, mira, en realidad a mí no me importa mucho. Entonces, yo la voy a poner una votación. Las 15 historias que están ahí, le voy a poner a esta una M, a esta una C, a esta una S, a esta otra M, a esta otra M, a esta una W. Listo. Y después simplemente sumas la cantidad de M, le pones puntaje, 4 en la M, 3 en la S, 2 en la C, 1 en la W, y ves evidentemente cuál es la que tiene mayor puntaje, y según eso tú tomas la decisión. Súper simple. Tiene una característica el Moscow que se trata de hacer anónimo. ¿Ah? Inicialmente anónimo, a pesar de que una vez que ya votaste, se saca el conteo y eventualmente va a salir el resultado y hasta tú podías opinar. Yo voté M, pero veo que nadie más votó M, entonces, pucha, yo me gustaría defender mi posición, por ejemplo. ¿Ah? Pero desde un punto de vista práctico es inicialmente para ver cómo va eso. A mí, una vez que hice este ejercicio con 3 stakeholders, me entregaron de vuelta puras M. Puras M. Les mostré 15 historias y fueron consistentes en decirme M a todo. Y dije, a ver, pongámonos de acuerdo, y eventualmente ahí tuvimos una discusión y se dieron cuenta rápidamente de que en realidad había cosas en orden, todas las necesitaban para un gran MVP, para un único gran MVP, pero desde un punto de vista práctico no había el mismo orden de cosas, entonces empezaron a secuenciar o temporizar, y en ese sentido sacaron las M, las S, las C. Ninguna W, por supuesto. Kano hace exactamente lo mismo. 4 categorías. Las categorías son entusiasmante, satisfactorio, mínimo, no, me salté uno, satisfactorio, entusiasmante, ¿dónde está satisfactorio? Mínimo, indiferente, ahí estaba en el último, el indiferente. Es como la misma lógica, pero apela al aspecto emocional de las personas. A veces hacer un análisis de Kano posiciona a los stakeholders a hacer un análisis realmente emocional de si esto realmente es lo que yo quiero. Pero de nuevo, tú puedes hacer un puntaje, el más entusiasmante es 4, los otros 3, 2, 1 respectivamente, haces la votación, sumas los puntajes, y según eso, obviamente cada uno tiene un peso, y según los que tienen mayor peso, son los que yo le presento al equipo como prioritario, y el equipo va a decir, alcanzo a hacer el 1, el 2, el 3 y el 5, y no alcanzo a hacer el 4 y el 6 porque son muy grandes, entonces me comprometo en este sprint a hacer esto, y con eso funciona la dinámica. Alternativamente, pueden hacer el análisis de los 100 puntos. El de los 100 puntos, efectivamente, me ha tocado también cuando hay gente que le gusta definir cuáles son las más importantes, el punto le sale más natural. Tú les entregas 100 puntos a todos los stakeholders y dices, tienes que repartir los 100 puntos en todas las historias. Obviamente, ponle más puntaje en aquellas que quieres que vayas primero y menos puntaje en las que tú crees que pueden ir después. No significa que una que no le pusiste puntaje no vaya a ir, pero evidentemente significa que la que tenga menos puntaje va a quedar más a la cola. Cada interesado recibe los 100 puntos y le asigna el puntaje según la importancia. Puede ser a las épicas, puede ser a las historias. Se me había olvidado hacer el alcance, que puede ser incluso a nivel de épica o también a nivel de historia. Y obviamente la puntuación sumada es la que te permite hacer la priorización, es súper simple. Yo creo que se entiende la dinámica, si no, alguien rápidamente me hace una pregunta, me activa el micrófono y me pregunta. La última de estas técnicas básicas es le puse aquí, si me quedó pegado el análisis de 100 puntos. Esto es la comparación de pares. ¿Ah? Esta es la comparación de pares. Básicamente, cada épica o cada historia la comparas de a 2. Porque comparar 20 y decir cuál es la más prioritaria puede ser difícil. Pero te muestro la 1 y te muestro la 2. ¿Cuál tú dirías que es la más importante? La 1.
Entre la 3 y la 4, la 3. Entre la 5 y la 6. Y así sucesivamente. Y voy haciendo, como cualquier torneo de tenis, cuál va ganando, hasta que eventualmente llegan las últimas 6. ¿En qué posiciones? Esta es la que ganó más, esta es la que salió segunda, y así tercera, cuarta, quinta, sexta, y la tienes en orden, y con eso puedes hacer una comparación. Es un trabajo bastante más exhaustivo, y por supuesto cuando tienes 20 historias, evidentemente esto se vuelve bastante largo, puede ser un día entero incluso, o una mañana por lo menos trabajando. Pero eso te ayuda cuando ninguna de las otras técnicas lograste un consenso lo suficientemente adecuado, eventualmente la comparación de pares rompe ese consenso. Y nos vamos a la quinta técnica que yo, como les decía, es la que yo trato de utilizar más frecuentemente, aunque sea en forma implícita. A veces no hago el cálculo explícito, sino que hago un cálculo implícito, pero desde un punto de vista práctico trato de priorizar quick wins. Como dice ahí, primero, el trabajo ponderado más corto. Eso básicamente. La idea es la siguiente, el trabajo ponderado más corto. El aspecto fundamental es que tenemos que medir un indicador que normalmente no lo vemos, que se llama el costo del atraso o el costo del retraso, cost of delay, COD. El costo del retraso es cuánto pierdo si yo no tengo esto andando ahora el 15 de mayo. ¿Ah? Eventualmente, yo sé, por ejemplo, aquí hay 3 que están metidos en un proyecto de Incopec que están con un tema temporal. Entonces, si no salgo con querosén ahora mientras está entrando el frío, obviamente cada mes me va a salir caro. Incluso llega un momento en que el costo es infinito si paso la época de frío. Entonces, obviamente ahí es súper evidente que hay un costo, pero potencialmente en otros casos, el enrolamiento, el carrito de compra con one click, con un clic, todo ese tipo de cosas, si me demoro más, ¿cuántos usuarios podría perder porque no tienen one click? Si me demoro más, ¿cuántos usuarios podría perder en la tasa de abandono porque el formulario de enrolamiento es muy complejo? Ese costo hay que tratar de estimarlo, y hay algunas técnicas que les voy a explicar para hacerlo. Y el Weighted Shortest Job First toma ese indicador dividido por el tamaño del trabajo. Si es un trabajo largo, de un mes, por supuesto, el COD se va a reducir. Pero si el costo es, por ejemplo, dos días, esto evidentemente el Weighted Shortest Job First va a tener un número mayor. Hagamos un ejercicio. Entonces, los trabajos que aportan mayor valor pronto, o los que tienen mayor COD y que se dimensionan con menor esfuerzo, son más cortos, tienen menor duración del trabajo, terminan yendo primero. Entonces, el COD es el valor de negocio más la criticidad más la habilitación oportuna. Esto permite visualizar y priorizar los quick wins, y una versión alternativa más simple es calcular los COD directamente el puntaje obtenido de la votación de los stakeholders. Suma de puntajes Kano y cosas de ese estilo. A ver, el valor de negocio. Tú lo puedes calcular. Fíjense que tenemos 3 cosas: valor de negocio, criticidad y habilitación oportuna. Les propongo hacer lo siguiente. Valor de negocio. Tenemos 3 niveles, o 5. Una escala numérica de 1 a 5. Mínimo valor de negocio, bajo, medio, alto, máximo. 5 puntos, obviamente, es el máximo valor de negocio. 1 punto es el mínimo valor de negocio. Alta, medio, bajo, 3 puntos, como ustedes lo quieran poner. Segundo, criticidad, efectivamente el tiempo oportuno, que llegue en un momento oportuno. Debe definir si hay una fecha límite fija y pronta, por supuesto, y si hay competencias cortas, si le tengo que ganar a alguien que yo sé que está saliendo, si eventualmente viene un evento que va a significar algo importante, eso podría ser un nivel de criticidad. Si esa fecha es pronta, obviamente el nivel de criticidad es mayor. Si esa fecha es pasado mañana, 5. Si esa fecha es pronta, pero en un mes más, 1. Para tratar de poner una escala, y efectivamente le pones un puntaje. Tercero, la habilitación de una oportunidad. Esta característica que estoy dimensionando me reduce un riesgo, abre una oportunidad de negocio, está haciendo un testing A/B, está validando una hipótesis, ¿qué? Y ahí de nuevo le puedes hacer de nuevo un puntaje de 1 a 5, de 1 a 3, ojalá la escala esté normalizada, de 1 a 5 el valor de negocio, de 1 a 5 la criticidad, de 1 a 5 el nivel de habilitación de oportunidad. Y con eso, potencialmente tú puedes hacer un cálculo del COD que te permita finalmente tomar la decisión de que esto tiene un COD más grande o más simple. Entonces, el cálculo de la duración del trabajo
es un factor importante, porque efectivamente si nosotros estamos como product owner, que no tenemos necesariamente el conocimiento técnico para hacer una estimación de esfuerzo, necesitamos apoyo, necesitamos el apoyo de un líder tecnológico que nos dé un orden de magnitud. Y aquí tenemos, entonces, técnicas por comparación, técnicas por similitud, afinidad. Algunos de ustedes seguramente han escuchado hablar del planning poker y cosas de ese estilo que se utilizan típicamente en las reuniones de planning. Aquí en esas reuniones de planning, en la práctica, esas ocurren después cuando tú ya llegas con la historia priorizada. Entonces necesitas un aporte previo a esa planning. Entonces puedes pedir ayuda puntual de un líder técnico y aprovechar algunas técnicas de estimación de esfuerzo aproximadas. Me gusta hablar de las técnicas aproximadas en vez de un planning poker que, si bien es cierto, también tiene un grado de aproximación, es un poco más precisa. La estimación por comparación a la estimación por similitud afinidad. La estimación por comparación es así. Dimensionemos la tarea más simple. La tarea más simple es el reporte de transacciones con un gráfico de barra. ¿Y esa cuánto le demora típicamente al equipo? La hacen en 2 días. Ok, todas las pelotitas celestes son equivalentes al reporte con gráfico de barra y esto equivale al por 1, ¿ya? Al multiplicado por 1. La siguiente historia es el doble y la siguiente historia es el doble, 4 veces. Por 4, por 2, por 4, por 1, por 2, por 4. No existe el por 3, no tiene sentido. Uno es fácil, mira, si yo les muestro una comparación de cosas. ¿Cuál es más grande? Esta. Y por supuesto mi teléfono es seguramente el doble de grande en peso que este. Es del orden de, a lo mejor es 1,83 veces en el peso que este billetera chica en el fondo. Pero del orden de magnitud es 2 veces. Nosotros como seres humanos somos buenos para hacer comparaciones gruesas. Esto es el doble de trabajo, esto es el doble de trabajo, esto a su vez es el doble de trabajo. Pero es decir, esto me voy a demorar 3 días, esto me voy a demorar 2 días y medio, esto me voy a demorar medio día, a veces tiene un grado de incerteza bastante mayor. Esto nos da una idea de los que son por 4, obviamente, o por 2 o por 1, significa que en la fórmula de duración del trabajo van a tener un doble, un doble, un doble. Y eso evidentemente te ayuda a hacer el cálculo grueso de ponderadores WSJF. Segunda alternativa es agrupemos por afinidad. Todas las que son similares, todas las historias que son similares, las vamos a poner aquí, y estas son small, estas son medium, estas son large. Hay algunas que son un poquito más large que otras, unas que son más medium que otras medium, pero en grandes rasgos este es el ejercicio que estamos haciendo. Entonces el equipo puede agruparlas en montones, eventualmente en un tablero como el que estamos utilizando en Jamboard o cualquier otra alternativa. Una vez que está hecho, el equipo revisa, hace las vocaciones que estima y hay una discusión. Finalmente el Product Owner define ciertas categorías, small, medium, large, y el equipo asocia cada historia de usuario a una categoría. Un ejemplo, pago de carro de compras con one click, tamaño large, valor de negocio alto, criticidad media, oportunidad 2. Entonces, el puntaje WSJF es de 4, que es el alto, más 3, más 2, dividido en 10, 0,9. Segundo ejemplo, reporte de transacciones mensuales por proveedor, de tamaño small, es más chica. El valor de negocio es medio, criticidad media y oportunidad 0 porque no hay nada específico. Puntaje WSF 3 más 3 más 0 dividido en 2 es 3. Es mucho más alto el puntaje WSJF que en el anterior, a pesar de que esta podría tener un valor de negocio alto y esto tiene un valor de negocio medio, tienen la misma criticidad y una oportunidad distinta. Pero esta, como es mucho más corta, tiene un puntaje mayor. Y esto te ayuda eventualmente a priorizar dentro de un backlog. Podría ser contraintuitivo decir, yo prefiero salir con esta que es mucho más valiosa, pero eventualmente esta, como es de tamaño large, se van a demorar 2 hasta 3 sprints en terminarla, entonces la voy a tener que dividir. Pero esta la pueden terminar dentro de un sprint súper rápido y la sacan, y con esto yo podría salir a mercado. Esto podría definir que se hace primero la H25, aunque tiene menor valor, por su tamaño aporta en el corto plazo resultados concretos, y ese es el ejercicio puntual que estoy tratando de proponer. ¿Se entiende o no? Yo creo que esto uno incluso lo puede hacer sin un cálculo demasiado matemático, tal como lo estoy haciendo aquí. Uno puede decir, esto es súper rápido, esto es más largo,
Este que es rápido no es tan importante, pero sale rápido y lo puedo tener en una versión visible a los usuarios de aquí a una semana más. Y eso la verdad es que tiene bastante valor. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Y casi terminando, ahí podríamos haber hecho el ejercicio de hacer un cálculo de SJPF, lo vamos a aceptar. Me voy a ir, como me van quedando 3 minutos, 4 minutos. Algunas reflexiones, recomendaciones. Antes de ir a eso, les voy a mostrar unas fotos que saqué aquí. Les voy a mostrar un proyecto que hicimos con el equipo de inteligencia artificial entre el 2019 y el 2021, que era un sistema que ayudaba a la investigación legal a un abogado. Entonces aquí tenemos el journey del abogado investigador y efectivamente tenemos particularmente una demo que hace login, asistente experto, selecciona ámbitos, le da resultados, según eso hace un filtro, dashboard, etcétera, y aquí tiene mis carpetas, buscador de fallos, tiene una serie de cosas. Hicimos como un journey completo de características, ¿ok? ¿Y qué es lo que, de alguna manera, aquí yo era el product owner, fui conduciendo, de alguna manera, las características funcionales? Y esto se traducía en que teníamos grandes épicas, que eran incluso compromisos con fondos Corfo, pero también cada una de esas épicas se derivaba en algunas tareas o historias. ¿Ah? Y efectivamente, aquí tenemos una planning. Yo como product owner llegué y les dije, esta es la épica, y esta es la historia con algunos criterios así muy descritos a la rápida, que efectivamente el equipo está. Algo que hacemos muy regularmente, y esto algunos que han trabajado directamente conmigo se acuerdan, que tenemos toda la historia, tiene una nomenclatura de identificación, para poder trabajar con facilidad de, oye, la 2.3.11, estoy trabajando la 2.3.11 por si acaso, para que alguien, si la va a revisar, y no necesitas explicar que se trata la historia de descargar y parsear código, contexto completo con la cuestión, no, la 2.3.11 todos tienen visible de qué se trata esa historia. Yo llego al equipo, en la planning, escribo esta pizarra, esa es mi forma de explicar. A veces abro una pantalla abajo, al lado, paralela, o en un telón, o algún proyector, en una tele, y muestro algunos detalles técnicos, pero normalmente yo escribo el título de la historia aquí, y les doy una prioridad. Yo tengo a grandes rasgos 3 prioridades, la alta, la media y la baja. La idea, obviamente, es que la alta tiene incorporado internamente una suerte de weighted shortest job first. Normalmente las que son altas ya están incorporadas, tienen un puntaje alto. Aquí tenemos una alta plus, que es como suprema. Esta no podemos dejar de hacerla sí o sí. Una vez que terminamos de hacer esa conversación de cuál es la alta, ¿se entendió? ¿Se entendió? Listo. El equipo empieza a ver cuál es el nivel de esfuerzo. En vez de decir, esta me demoro 2 días, esta me demoro 4, la hacen, en este caso el equipo decidió utilizar esta escala. Complejidad alta, media, baja. La complejidad baja es de media jornada, la media es de 1 jornada y la de alta es de 2 jornadas o potencialmente más. Algunas tienen ese símbolo más, significa que van a ser más jornadas. Entonces, fíjense, el equipo compromete en el sprint 15, incluso se asignan, aquí está César, aquí está Francisco, aquí está Iván, que se asignan directamente cuáles son las historias que van a tomar. Incluso aquí Francisco y Iván tomaron en conjunto estas 4 historias para implementarlas, pero dejaron fuera algunas. Fíjense que no está incluida esta de aquí, no está incluida esta de aquí, no está incluida esta aquí. Coincide que todas las que ellos no incluyeron son de prioridad baja y ni siquiera las estimaron. Algunas a lo mejor las estimaron por ahí. Esta la dejaron fuera, por ejemplo, esta la sacaron. Esta era de prioridad baja, de complejidad media, y la sacaron, porque efectivamente se dieron cuenta que alcanzaban a ser solas que están con verde aquí. Y con eso terminaron de hacer en el fondo la planificación, y fue, como ustedes alcanzan a ver, espero, reflejado en este tablero, casi la secuencia completa. Aquí están las épicas que derivan de las metas, en este caso derivadas de un compromiso con Corfo. Aquí están las historias que efectivamente estamos implementando como resultado de mi análisis como product owner. Aquí está la planificación de ellos, y una vez que esto está comprometido, se pasa al tablero, y el tablero está aquí, y les alcancé a mostrar este tablero muy a la pasada. Por ejemplo, aquí estaba la 2.3.11, descargar y parsear con código con texto completo, de prioridad alta, de complejidad alta. Efectivamente, en este momento tenemos una columna que se llama ready, que son la prioridad para tomar. La 2.3.12, la 2.3.11, a ver, la 2.3.12 tiene criterios de aceptación aquí, la 2.3.10 tiene criterios de aceptación aquí, etc. Y ahí está todo el nivel de detalle que nos necesitan para poder trabajar.
No hay fórmulas rígidas. Yo les conté varias herramientas, varias prácticas. Ninguna de ellas es absolutamente inquebrantable. Ustedes adapten lo que a ustedes les corresponda, prueben y usen lo que realmente les funciona en un contexto de proyecto y eventualmente en otro contexto de proyecto les va a funcionar otra cosa. Estén abiertos a ese cambio. Tercero, no pierdan de atención la mejora continua. Incorpórense en las retrospectivas, porque si uno lee Scrum, típicamente la retrospectiva no incluye al Product Owner. Participen en las retrospectivas para poder aprender de ese proceso. Cuarto, el enfoque del valor de negocio siempre. Tengan esa sintonía, esa conexión con el negocio para poder maximizar siempre la entrega de valor de negocio y siempre tengan a la vista la audiencia. No me refiero a los usuarios finales, a los clientes de tu negocio, me refiero a todos los stakeholders potenciales, a los clientes que están esperando tus resultados y por supuesto al equipo de desarrollo que sin duda va a tener una participación fundamental en esto. Y estamos. Me pasé 3 minutos, pero estamos. Dudas, inquietudes adicionales que alguien tenga. Disculpen que hayamos tenido que apretar al final, pero yo creo que quedó. Este PDF ya está disponible en el sitio web que ustedes ya conocen. Se los vuelvo a mostrar mientras alguien a lo mejor tiene alguna pregunta. Si no tienen a mano la URL del sitio web, donde además estoy poniendo los videos de las sesiones, ahí que se los dejo en el chat de Zoom. Y efectivamente aquí están los videos de las 5 sesiones anteriores, está el material, el PDF, que está incluyendo la sesión de hoy, y está la explicación gruesa, en caso de que alguno de ustedes no haya venido. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes adicionales? Ahora sí, escucho. Eduardo, parece que activaste el micrófono. Sí, primero agradecerte por tu dedicación. Súper dinámico, se nota mucha energía, mucha experiencia ahí. Gracias. Yo la verdad no tengo mucha experiencia en desarrollo. No he trabajado con equipo de desarrollo, pero Perfecto. y conozco los términos, pero a nivel conceptual, muchos de ellos, algunos no. Por ejemplo, la priorización está muy buena y se pueden priorizar otras cosas también. Por supuesto. Siempre en los entornos de trabajo es bueno priorizar. Exactamente, si tú de alguna manera logras en tu entorno de trabajo definir tareas, que no necesariamente son de desarrollo, es armar una campaña de marketing, no tengo idea, es de seguramente tamaño large, pero puede que tenga valor de negocio, y esto podría priorizar igual. Buen punto. Oye, buenísimo, gracias Eduardo por tu comentario. ¿Alguien más? O cerramos la sesión para que nos vayamos a terminar esta semana. Todos ustedes tienen cosas que hacer, me imagino. Les vamos a mandar un certificado, sobre todo a todos aquellos que cumplieron más de 4 sesiones. Estuve pasando listas así más o menos aproximado, ¿eh? Así que espero que les haya servido. Y muchas gracias, sobre todo, bueno, a los que son fuera del equipo GUBS, bienvenidos siempre. Vamos, solamente para contarles, vamos a seguir haciendo cosas. Así, para contarles muy a la rápida, viene ahora un taller de inteligencia artificial, ¿ah? De cómo aprovechar inteligencia artificial para hacer cosas interesantes, tanto técnicamente, pero como a nivel de negocio. Tiene la doble vuelta, que lo vamos a hacer seguramente a la segunda mitad de mayo. Oye, un gusto, les va a llegar por ahí un mail de un certificado que va a hacer Lucía, les va a decir, oye, ustedes participaron aquí, así que muchas gracias. Y de nuevo, cualquier feedback relacionado, incluso ex post, cuando ya dijeran toda esta información, bienvenido, creo que tienen mis email, vuelvo a ponerlos ahí a la vista, rodrigo@guxtech o el otro rodrigo@resolver.com. Son mis 2 emails que utilizo en forma totalmente indistinguible prácticamente, y les agradezco la atención, sobre todo la mayoría de los que están aquí fueron de asistencia perfecta, así que muchas gracias y vuelvo a insistir, espero que les haya servido. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas por tu gracias. tiempo. Gracias, Rodrigo. Muchas Vale, que estén muy bien. Buenísimo. Buen Gracias por la viernes. invitación. Gracias, Igual. que estén bien. Chao. Chao. Chao.